Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Vamos a darles los buenos días, la bienvenida. Ruth del Salto los saluda como cada mañana aquí en el Canal de las Américas en este 17 de octubre del 2019. Mucha información internacional. Vamos a empezar particularmente con una imagen de cómo amanece Cataluña a esta hora. Esto que ustedes ven sucede en el centro de Barcelona. Las cicatrices de las protestas. En decenas de calles hay coches de la policía quemados. Cenizas en las calles, los empleados municipales de limpieza trabajan para despejar un poco las vías, devolver el resplandor de una Barcelona que ayer perdió su brillo. El centro de esta ciudad se convirtió en un campo de batalla. Los mozos de escuadra y la Policía Nacional tuvieron que ocuparse a fondo para sofocar a los manifestantes que llenaron las calles de barricadas y contenedores ardiendo. ¿Qué sucedió en horas previas a este desastre? Los manifestantes lanzaron cócteles molotov contra los policías, pirotecnia contra un helicóptero de la policía. Fueron los disturbios que se produjeron en el centro de Barcelona, así lo informaron los mozos de escuadra. Estos enfrentamientos tuvieron lugar en el centro de la capital catalana y fueron subiendo de tono, de intensidad. Hubo quema de coches, de motos, destrucción de andamios, numerosísimas barricadas y hogueras. Se sumó el lanzamiento de ácido contra los agentes, así lo denunciaban los mozos de escuadra. Los grupos violentos que estaban dentro de estas manifestaciones hicieron al menos 5 lanzamientos de pirotecnia contra un helicóptero que sobrevolaba en esta zona, en la zona de los disturbios. 20 personas han sido detenidas en diversos puntos de Cataluña por esta presunta relación con actos de violencia en el marco de estas diferentes concentraciones, manifestaciones en contra de la sentencia de los líderes catalanes secesionistas de este referéndum que hubo en el 2017. Los mozos de escuadra han dicho que 41 personas han resultado heridas. ¿Y qué ha dicho el presidente de la Generalitat? Quim Torra ha propuesto un nuevo referéndum sobre el tema de independencia, que es finalmente pues, el punto álgido en estas manifestaciones, en estas concentraciones que se generan disturbios posteriormente, según dicen, pues violentos integran o extremistas independentistas integran estas manifestaciones. Esto ha dicho Torra como respuesta a la condena contra exdirigentes catalanes por el intento de secesión, esto ocurrido en el 2017. Lo decía así Torra. Cada derecho prohibido tendrá que ser ejercido nuevamente. Cada libertad amordazada tendrá que defenderse nuevamente. Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Se habrán de poner nuevas urnas para la autodeterminación. La primavera del año que viene, la primavera del año 2020, el debate constitutivo podrá consolidar las propuestas que servirán como guía para la elaboración de una constitución republicana. Como se ha demostrado hasta ahora, será la fuerza de la gente, la participación y esta capacidad que tenemos de empoderamiento que hará que el debate sea un éxito y que dé fuerza a esas conclusiones. Repito, en la primavera tendremos una propuesta. Lo vamos a hacer de manera pacífica. La única vía que tenemos los catalanes tiene que avanzar hacia la independencia, la única. Como dije ayer, quiero pedir calma, serenidad y civismo. Nosotros, los independentistas, no nos reconocemos en la violencia. No es nuestro lenguaje. Lo rechazamos como siempre lo hemos hecho. No nos representa. Rechazamos y condenamos toda la violencia, venga de donde venga. Y sin embargo, se intentan justificar. Bueno, y hay muchas opiniones que se han dado con respecto a lo que sucede actualmente en Cataluña, en redes sociales, pues tanto de dentro como de fuera de España. Hay quienes ponen sus tweets o ponen algunas caricaturas
ese no es. Ese no es el tuit que quiero. No, ese no es. Vamos con el tuit de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, quien además es activista y es escritora. Bueno, quitemos eso de pantalla, ya, ahí están las manifestaciones de Cataluña. Ella ha dicho que Torra no debe seguir siendo presidente porque lidera la destrucción del orden político en Cataluña y le ha dicho directamente, presidente Sánchez, actúe con todo el peso que le corresponde. La tenemos aquí en la mañana de NTN 24 a Maite Pagazaurtundúa. Ella es eurodiputada política, activista, escritora española. Gracias por estar con nosotros. Discúlpeme que lo pronuncie tan lento su apellido, pero pues no estoy muy familiarizada con su apellido. Gracias por estar aquí, eurodiputada. Bienvenida a la mañana. Muchísimas gracias a ustedes y lo ha pronunciado perfectamente. Muchas gracias. Usted ha puesto muy categóricamente y tiene muchas reproducciones en sus redes sociales y lo dice, Torra no debe seguir siendo presidente porque lidera la destrucción del orden político. ¿Cuáles son sus argumentos para sostener eso y además pues usted en su calidad de eurodiputada decirlo con convencimiento? Bueno, además soy vicepresidenta en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo. No estoy hablando de algo que no sepa. Es que realmente el señor Torra es un supremacista identitario que ha llegado a decir cosas tremendas, cosas contra aquellos que no son nacionalistas catalanes. Ha llegado a llamar a los españoles que no se sienten como él, pues bestias peligrosas, en fin, hienas, cosas tremendamente descalificadoras desde el punto de vista humano, como si no fuéramos seres humanos. Y él ha alentado cuando la Guardia Civil detuvo a un grupo que había degenerado desde pues, el mundo que él protege, los CDRs, se había convertido en gente que iba a atentar con bombas para generar esta sensación de caos, pero todavía más fuerte en Cataluña. Él, en lugar de decir qué horror, la violencia no cabe, como bien ha dicho, y en lugar de decir qué horror, esta gente se ha convertido en gente violenta, los apoyó. Eurodiputada, vamos contra la policía y contra la Guardia Civil, y animando a la gente. Ajá, el día lunes justamente se lo veía. El día lunes se lo veía el presidente de la Generalitat, pues que decía, sí, tomémonos el aeropuerto. Después el día de ayer también lideraba alguna manifestación, iba con gente atrás. Y ahora ha dicho, pues nosotros planteamos nuevamente ir a las urnas. ¿De qué forma agita el ambiente social? Ya no solo hablemos de quienes integran estos grupos extremistas de los catalanes, que de pronto pues son quienes organizan las revueltas, sino de quienes creen en la independencia de Cataluña, de España. ¿De qué forma esto los enciende o enciende sus ánimos de protestar, que es un derecho en el mundo, más sin embargo, pues la violencia y los disturbios, eso sí, ya estamos hablando de otra cosa? Sí, bueno, ustedes lo van a entender perfectamente. La cuestión es que existen unas leyes y existen separaciones de poderes. Y España es un país con muchas libertades, afortunadamente, y muy descentralizado. Bueno, pues desde el poder político catalán, durante muchas décadas, los nacionalistas que han tenido el poder han utilizado todo el poder público para adoctrinar, para hacer que la gente vaya teniendo obsesiones en contra de lo que nos une, de lo español. Y la sociedad en este momento está polarizada, hay más votos no nacionalistas que nacionalistas, pero por la ley electoral hay más poder nacionalista que no nacionalista. Pues bien, ellos quieren construir un Estado identitario, no pluralista, de forma ilegal. El referéndum es solo una excusa, porque es el decir vamos a votar. No, lo que hicieron en septiembre de 2017 y por lo cual las 12 personas que han sido condenadas fueron condenadas por sedición, por utilización, malversación de fondos públicos, fue que desconectaron la separación de poderes en Cataluña, que fueron contra las leyes catalanas, fueron contra las leyes españolas y fueron contra todos los derechos democráticos de cómo se construyen las leyes. Eurodiputada. Por la utilización ilegal de fondos públicos, por una serie de cuestiones, han sido condenados. Pero además, todo esto con el uso de fakes y de desinformación, con la utilización además de bots, de redes, para poder mover mentiras, ideas falsas, imágenes falsas, desde Rusia, desde Irán y también desde Venezuela.
Ahora, eurodiputada, hablando usted ha tocado estas 12 personas que fueron pues, condenadas a prisión. Para que la gente de América Latina lo comprenda, hay una justicia española, hay un pronunciamiento de la Corte, del Tribunal de España, una sentencia que llegó desde Madrid. Sin embargo, también sabemos que en este caso Cataluña también decide con respecto a estas personas. ¿Cuál es la realidad de ellos? Ellos van a tener que pagar penas de 8 a 12 años de prisión. ¿Cuál va a ser el destino real de estos 12 líderes catalanes que ahora el Tribunal Español ha dicho están sentenciados a estas penas de prisión? ¿Van a ir a la cárcel? ¿Van a pagar de 8 a 12 años? ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a ver. Tenemos un régimen penal también bastante generoso y de hecho ellos están en este momento, ya no como presos preventivos, empezarán a cumplir la condena en cárceles catalanas. Okay. La Generalitat, o sea, el propio presidente actual nacionalista que ha heredado al que está fugado, porque es un poco disparatado, les tiene en una situación de bastante privilegio a los que están en las cárceles catalanas y están intentando buscar una manera de que en muy pocos meses estén pues como en tercer grado, en un cumplimiento, pues digamos, como no tienen anteriores penas, como no tienen un expediente penitenciario anterior, pues pueden acogerse a ciertas medidas bastante generosas, es decir, por parte del cumplimiento penitenciario. ¿Cuánto tiempo podrían cumplir en realidad en prisión? O incluso hay quienes dicen que podrían ir a sus casas. No se sabe, porque si intentan hacer una trampa, quiero decir, si se intenta utilizar el espíritu de las leyes de una forma torticera, también el Estado puede reaccionar. En todo caso, no van a tener un cumplimiento completo de las penas porque el tercer grado en algún momento se les aplicará y es cierto que no tienen antecedentes penales. Ahora bien, el elemento singular de lo que estamos viendo es que quienes están ahora en el gobierno de la región están no solo alentando lo mismo que alentaron los que están ahora en la cárcel, sino que han ido un paso más allá. Están alentando ya la violencia, una violencia que puede generar una situación muy complicada. Piense que la mitad o más de la población que no quiere la independencia para nada están callados, no pueden expresar sus opiniones públicamente porque si no les dan palizas por la calle. Eso también les suena a ustedes bastante. Lo que tenemos es la construcción de una gran mentira y la construcción, el intento de construir un Estado no democrático, un Estado basado en la identidad, un Estado que no tiene nada que ver con lo que es la Unión Europea en la que vivimos. Pero, sin embargo, le dan una apariencia de democracia hablando del referéndum, cuando bueno, pues, los catalanes votan mucho. De hecho, en estos últimos 4 años han votado muchísimas veces, porque ha habido mucha inestabilidad en el gobierno y porque entre los nacionalistas catalanes tampoco se ponen muy de acuerdo. Y lo que tenemos es el fruto de mucho adoctrinamiento, de mucho discurso de odio durante varias décadas, para hacer ver a los españoles de Cataluña como si no fueran españoles. Es que hasta eso suena bastante raro, los españoles de Cataluña como si no fueran españoles, como si los catalanes no fueran también españoles. De verdad, el concepto que ustedes tienen ahí en España, para las personas que no conocen la realidad o estos deseos independentistas de ciertas regiones, sí suena un poco extraño. Quiero cerrar, ahí teníamos ya lo tenemos en pantalla el Twitter, lo que usted puso en sus redes sociales, ahí vemos, ¿no? Torra no debe seguir siendo presidente porque lidera la destrucción del orden político en Cataluña. Y con esto quiero cerrar. Usted dice, presidente Sánchez actúe. Brevemente, eurodiputada, ¿cómo debe actuar Pedro Sánchez, que ayer se lo veía pues nervioso, recibiendo en la Moncloa a todos los líderes políticos de otras tendencias? ¿Qué debe hacer Sánchez ahora? Sánchez tiene la mano absolutamente, tiene a su favor que el Partido Popular y el Partido Ciudadanos están con él para poder restaurar la normalidad democrática en esa autonomía, hasta que, en fin, la violencia desaparezca y hasta que pueda conseguirse que la administración pública y que los poderes públicos sean como deben ser, independientes y democráticos. Él puede y cuenta con una mayoría para poder hacer esto, para poder aplicar algunas normas que son extraordinarias para una situación como la que estamos viviendo. Él sabe que tiene mayoría para poderlo hacer y tiene que atreverse a hacerlo, porque alguien tan irresponsable como el actual
gobierno catalán presidido por Quim Torra, que es un supremacista, en fin, algo que no se puede entender. Una persona tan irracional no puede estar al frente de una autonomía porque va a llevar al desastre desde el punto de vista sociopolítico y económico a esa autonomía. Vamos a agradecer desde España Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada política, activista, escritora española también. Nos ha acompañado para hablarnos un poco del contexto de cómo se han dado estos 3 días de protestas con desmanes y como lo decía yo al comienzo de este espacio informativo, pues ahora se trata de recuperar ese brillo que tiene Barcelona, una ciudad bellísima que ha quedado pues con las cenizas de los disturbios y el desorden. Gracias por haber estado con nosotros, eurodiputada. A ustedes un gran abrazo. Lo mismo. Vamos ahora a trasladarnos. Nos trasladamos inmediatamente a Venezuela. Hay un segundo avión, un Sukhoi de los 24 que este país adquirió, se los compró a Rusia. Resulta que esta aeronave se cayó. Es el segundo que se cae. En este accidente ha muerto un general, también un capitán, y se ha conocido que el general, el que falleció en este incidente, desconfiaba de estos aviones. Dicen quienes lo rodeaban y quienes eran personas muy cercanas, tenía miedo a hablar, no quería decir que no era tan seguro subirse a estas aeronaves. Esta nave, la Sukhoi Su-30MK2, esta es una de las adquiridas en el año 2006 en la era de Hugo Chávez para reforzar la flota de la aviación militar. Vamos inmediatamente, ahí vemos la especificación de esta aeronave, ahí vemos a las personas fallecidas. Y Oliver Fernández nos acompaña a esta hora desde la capital venezolana para comentarnos más sobre esta noticia que se conoce ahora. Primero, estos aviones. ¿Cuáles son las reacciones primeras al saber que nuevamente se cae un Sukhoi, de estos que fueron vendidos por Hugo Chávez como si fueran pues, lo máximo para engrosar la flota de la aviación militar? Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es el segundo avión Sukhoi que lamentablemente se precipita a tierra luego de que fueron adquiridos por parte de la llamada Revolución Bolivariana. Y es importante aclarar que murieron 2 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Raúl Virgilio Márquez Morillo y el capitán Nesmar José Salazar Núñez. Lo que tú has dicho es muy importante porque según algunos reportes, según algunos informantes, han dicho que el general temía por la cantidad de delatores que hay dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la persecución que se ha registrado en los últimos meses en Venezuela, en los últimos años, y sobre todo recordemos, Ruth, que hay un número importante de oficiales presos políticos en Venezuela. Más que temer por los aviones Sukhoi, temía por los contratos y el mantenimiento que se les da a esta aeronave, a pesar que recordemos que ya son varias las visitas que se han registrado de Rusia, de delegaciones rusas hacia Venezuela para tratar de darle mantenimiento a esta aeronave. Supuestamente este avión despegó en horas de la tarde de la base aérea Manuel Ríos, ubicada en el estado Guárico, exactamente en el centro del país, en el centro de Venezuela, hacia el estado Anzoátegui, hacia la ciudad de Barcelona. Lamentablemente hubo un viraje, es lo que dicen los reportes, y se precipitó a tierra. Allí supuestamente también la estaría esperando una delegación rusa para darle mantenimiento a estas aeronaves. Se han pronunciado ya algunos políticos venezolanos, entre ellos el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha responsabilizado al régimen de Nicolás Maduro, ha dicho que Nicolás Maduro tiene que darle una explicación a los familiares de estos 2 oficiales que lamentablemente fallecieron este miércoles en horas de la tarde. Ahora, por otra parte, Ruth, podemos comentarles que, bueno, también algunos ciudadanos, la sociedad civil, se han pronunciado sobre este hecho y han dicho que justamente tantas visitas de las delegaciones rusas a Venezuela pues no han servido para nada. Por otra parte, podemos también decirte que Teodoro Rivera, el canciller de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores, ha dicho o ha hablado de un bloqueo total hacia Venezuela si no se convocan elecciones libres en los próximos días. E incluso ha convocado también a algunos
Justo, Oliver, Cuéntame, esto era lo que te iba a comentar, esta presión que existe o se mantiene hacia el régimen de Nicolás Maduro, tú y yo lo has adelantado, porque el gobierno de Chile ha advertido que va a impulsar este bloqueo a Venezuela si Maduro mantiene esta negativa a convocar elecciones presidenciales. Lo que dice Oliver Fernández ha salido recientemente y ya lo decía nuestro corresponsal en Caracas, ha sido el canciller Teodoro Rivera, ha afirmado en una entrevista que el país está dispuesto a trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones, cerrar sus espacios aéreos, implementar también un bloqueo naval. Rivera además ha agregado que la crisis política humanitaria que viven los venezolanos es un problema para la seguridad del continente, la seguridad hemisférica, y que cuanto más tiempo se lleve a resolver esta situación, el éxodo de venezolanos va a aumentar. El canciller chileno ha dicho que pese a las sanciones económicas de Estados Unidos, Canadá, de Suiza, porque son algunos países que están, Oliver, como lo sabemos, pues en contra del régimen de Nicolás Maduro, dice que son necesarias medidas más estrictas incluso para presionar la salida de Nicolás Maduro. ¿Qué se ha dicho con respecto a esto? Chile se sigue sumando porque siempre Piñera ha sido o ha tenido una postura muy radical, frentera. Lo mismo ha hecho el gobierno de Iván Duque en Colombia, otros gobiernos que estuvieron en la última reunión en Nueva York, en Naciones Unidas, pues hicieron una reunión paralela con el presidente Donald Trump para hablar de la crisis en Venezuela. Y ahora el chileno dice hay que ser más estrictos con las sanciones hacia Nicolás Maduro para forzar su salida. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones a esta noticia que se conoce desde Chile? Ruth, es que luego, justo lo que tú estás comentando, luego de esta entrevista o estas declaraciones que ha dado precisamente el canciller de Chile, Teodoro Rivera, sobre Venezuela, justo este miércoles, es decir, ayer, veíamos al ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, reunirse con este grupo de partidos minoritarios que pactó hace aproximadamente un mes para supuestamente comenzar a trabajar para nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Recordemos que este grupo de partidos minoritarios está prácticamente divorciado con lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, que es la que ha llevado adelante la lucha por tratar de nombrar a un nuevo CNE. Incluso ocurrió en Oslo, también en Barbados, y allí no llegaron a ningún acuerdo. Pero supuestamente lo que ha dicho Jorge Rodríguez es que se está reuniendo con estos grupos minoritarios y lo informó justamente este miércoles para supuestamente nombrar a un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y lo que ha dicho también Teodoro Rivera, que me pareció interesante dentro de esa entrevista que le realizaron en Chile, es que justamente la oposición venezolana debe ser más pragmática a la hora de tomar decisiones, que hay que hacer sacrificios, que los sacrificios son recíprocos y que nadie, lo ha dicho, palabras textuales, abandona voluntariamente el infierno. Esto ha sido digamos, unas palabras que ha dicho Teodoro Rivera que de alguna manera también han llamado la atención de los venezolanos, quienes han dicho que ciertamente hay que hacer sacrificios para poder salir de lo que han denominado la dictadura de Nicolás Maduro. Ruth, es la información que nosotros podemos ofrecer hasta ahora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Muchas gracias, Oliver. Un buen día para ti, buen jueves en Venezuela. Vamos a revisar otras informaciones y tiene que ver con Estados Unidos, porque recordemos el día de ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunciaba que viajaba a Turquía y lo hacía con el secretario de Estado, Mike Pompeo. Bueno, ya llegaron, ahí lo vemos al vicepresidente descendiendo a tierras turcas. Ambos van a buscar un alto el fuego tras la ofensiva militar lanzada por Ankara contra las milicias kurdas, esto en el norte de Siria. Pence y Pompeo viajaron en diferentes aviones, tienen previsto mantener el día de hoy conversaciones con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien después de rechazar el encuentro cambió de parecer, accedió a recibirlos para dialogar. Donald Trump, que ha sido duramente criticado en los últimos días por la abrupta retirada de las tropas estadounidenses que estaban desplegadas en esta zona, él ha negado categóricamente haberle dado a Erdogan luz verde para lanzar estas operaciones contra las fuerzas kurdas, a las que Ankara considera terroristas. Otra noticia del momento que tiene que ver con Reino Unido. Boris Johnson insiste en que quiere irse de la Unión Europea, pero dice que quiere hacerlo por la puerta grande y con la venia de los europeos. El Reino Unido y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre este
Brexit tan mencionado tras meses de diferencias en las negociaciones. Esta noticia ha sido confirmada por el presidente de la Comisión Europea. Ahora el pacto tiene que ser aprobado por los parlamentarios en Londres y en Bruselas. Y es ahí, en Londres, donde puede estar el problema o la piedra en este camino, porque sabemos hay una oposición que incluso ha hablado de elecciones anticipadas. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha celebrado el suceso, ha instado a la Cámara de los Comunes a aprobar este texto que permitiría una salida ordenada del bloque comunitario el próximo 31 de octubre. Bueno, yo quiero agradecer también a la Comisión Europea y a todo su equipo porque han trabajado muy fuerte. Yo creo especialmente de que todo este acuerdo da fe también de todo lo que se ha hecho por parte del Reino Unido, los esfuerzos recientes de nuestro país para sacar adelante el Brexit, y creo que es un trabajo que ha dado claros resultados beneficiosos para ambos lados. Así que yo quiero agradecer al presidente de la Comisión, Jean-Claude, por todo lo que ha hecho, y también a todas las partes involucradas que han sacado adelante la iniciativa. Y por supuesto en el Reino Unido esto significa que nosotros podamos entregar un Brexit real que tenga en claro nuestros objetivos y también los de ellos, que nos guíe hacia el camino que queremos después del 31 de octubre. ¿Y qué ha dicho el presidente del Consejo Europeo? Se ha mostrado satisfecho también con este acuerdo, ha asegurado que el pacto contempla una salida ordenada, que es lo que prevén tanto Reino Unido como otros miembros del bloque. Un acuerdo es siempre mejor que no tenerlo, pero no estoy contento por la sustancia de este hecho político. Soy una persona que permanece, pero por supuesto el trato es mucho mejor al no hacerlo. Volvemos al continente americano. Este domingo, elecciones en Bolivia. Ahí vemos en pantalla. Evo Morales busca su cuarto mandato consecutivo. Podría convertirse en el presidente que más reelecciones ha ganado en Latinoamérica si consigue esta nueva victoria en el comicio del próximo domingo. Es un indígena, sembrador de coca, a quienes solo unos pocos veían con la posibilidad real de llegar al Palacio de Gobierno. Y es hoy por hoy el presidente de Bolivia en el poder desde el año 2006. Desde la década de los 90, él vaticinaba que iba a ser jefe de Estado, pero quizás nunca pensó que sería el que más tiempo gobernaría en la historia del país. Un récord que ya en agosto del 2018 lo había conseguido. Le encanta el fútbol al presidente Evo Morales. No cuenta con el mismo apoyo que cuando ganó los comicios en el año 2005, eso lo dicen muchos analistas, pues sin embargo ha sabido hacerse aliados que han logrado mantenerlo en el cargo. Pero aquí la gran pregunta que se hacen en toda la región es cuáles han sido las claves de mantenerse en el poder. Algunos dicen, ¿será que Evo Morales es el presidente socialista o el líder socialista más exitoso del mundo? Esa interrogante queda en el ambiente. Vamos a ver inmediatamente el líder del partido Movimiento al Socialismo, el primer presidente indígena, como lo digo, que tuvieron los bolivianos. 13 años ininterrumpidos en el poder son solo algunos de estos títulos que ha conseguido Evo Morales desde su llegada al Palacio de Gobierno. Entre sus logros se le atribuye encabezar una era en el crecimiento de la economía, con una reducción de índices de pobreza extrema a más de la mitad, pasando del 38.3% en el 2006 al 15.2% en el 2017. Esto según los recientes estudios. Durante la gestión de Evo Morales se reportan importantes avances en el área de salud y de educación. Su lucha también por mantener viva la vestimenta. A veces eso no se toma en cuenta, pero eso es importante para un pueblo como Bolivia. El pueblo indígena al que pertenece Evo Morales también ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores. En su modelo de economía mixta, la nacionalización de los hidrocarburos, pese a que era calificada como una peligrosa medida, esto le permitió al gobierno invertir más en lo social. Y pese al rechazo que ha generado sus intenciones de la reelección, Evo Morales ha logrado mantenerse tanto en su popularidad como en el poder. Saludamos a esta hora en Londres a Arturo Wallace. Él es periodista de la BBC en Londres. Él ha hecho una serie de entregas en donde se plantea la pregunta, la que hacíamos hace un momento, si Evo Morales es el líder socialista más exitoso del mundo. Gracias por estar con nosotros, Arturo. Bienvenido a la mañana de NTN 24. ¿Cuál es tu lectura, de acuerdo a todos los datos que tú has publicado a través de la página de la BBC,
y también pues en tus redes sociales. Adelante. Bueno, yo creo que si no lo es, ciertamente es un candidato, ¿no? Que obviamente, tanto si la definición de socialista le calza o no, o cuánto le calza ahora comparado como hace 10 años, 13 años. Y si es el más exitoso de todos los que pueden reclamar esa etiqueta o no, es una discusión que siempre va a estar abierta. Obviamente hay otros países que tienen gobiernos de tipo socialista, que también han tenido grandes éxitos económicos en reducción de pobreza. China es probablemente el mejor ejemplo, Vietnam es otro ejemplo bastante conocido. Pero nosotros quisimos hacernos esta pregunta como una forma de recordar las increíbles transformaciones que han habido en Bolivia desde la llegada al poder del presidente Morales, y destacar precisamente cómo muchísimos de esos logros que ya mencionabas en materia de economía, de reducción de pobreza, en salud, educación, estaban vinculados a la aplicación de un modelo socialista y a estrategias, digamos, que en su momento fueron duramente criticadas, fueron mencionadas como tonterías por sus adversarios. Ahora, exactamente, porque muchos decían, no, ¿cómo van a pensar que siquiera este líder indígena, cocalero, sembrador de coca, que lideró manifestaciones en la era de los 90, va a llegar a ser presidente? No, eso no está dentro del panorama. Así han empezado muchos pues, en su carrera hacia la presidencia, y en este caso pues lo vemos ahí mantenerse Evo Morales. Arturo, la sociedad boliviana, tú eres chileno de nacionalidad, ¿no? Chileno, nicaragüense, sí. Conoces muy bien a lo que pasa en el territorio boliviano. ¿Qué les atrae a los bolivianos? Lo siento mucho. Deja ver si puedo oírte por ahí. Sí. ¿Ahí nos escuchas mejor? Dime. Arturo, ¿qué atrae a la sociedad boliviana de Evo Morales, además de todo lo que ya hemos mencionado con respecto a educación, a economía, a salud? ¿Qué identifica a este líder indígena con su sociedad? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es que el presidente Morales es representativo de la mayoría de la sociedad boliviana, que nunca había tenido, digamos, presidentes de ese tipo. El simple hecho de ser indígena, estamos hablando del 62% de la población en estos momentos, y de un grupo, la mayoría de Bolivia, que se reconocen como indígenas, aquellos mestizos todavía, incluyen a los mestizos que tendrán algo de indígenas, pero no se reconocen estrictamente así, todavía mayor, que nunca habían tenido ese nivel de representación política. Y yo creo que esa es, digamos, la principal cosa. Y si digamos, precisamente cuando hablamos eso, si es un líder socialista el más exitoso o no, si socialismo es agarrar y empoderar a las masas, digamos, empobrecidas o marginada durante mucho tiempo, ciertamente el presidente Morales lo ha conseguido en estos 13, 14 años en el gobierno, ¿no? Ahora la población indígena de Bolivia es un actor económico, político y social preponderante, fundamental, tal vez el más importante, y durante mucho tiempo en la historia boliviana no lo fue, a pesar, como digo, de ser la mayoría. Arturo, vamos a agradecerte estos minutos aquí en el Canal de las Américas en NTN 24. Arturo Wallace, periodista de la BBC en Londres, quien pues ha hecho una exposición a través de redes sociales y también sus publicaciones en los medios de comunicación sobre el desarrollo que ha tenido Evo Morales durante estos años de gobierno, y se planteaba la gran pregunta es si es que es el líder socialista más exitoso del mundo, es el que más años ha durado como mandatario de los bolivianos. Vamos a ver qué sucede el día domingo y por supuesto otro tipo de análisis lo vamos a hacer también en nuestras siguientes entregas informativas. Gracias, Arturo. Vamos ahora a revisar qué más es noticia en el mundo. Y ahí se puede divisar, esto ha sido un video grabado desde una patrulla de la policía en Estados Unidos, angustiante momento en el que un oficial de origen hispano sale al rescate de un conductor que se encontraba inconsciente en su vehículo, atravesado sobre las vías del tren. El tren se aproximaba, Dios mío, a gran velocidad, mientras el uniformado, identificado como Rubén García, se esforzaba por sacar al hombre. El agente finalmente logró salvarlo de morir arrollado. Un segundo después de conseguirlo, el tren, ahí vemos, embistió al auto. Tal cual como sucede en las películas de suspenso, que se queda el conductor atrapado con el cinturón de seguridad y ya viene el tren, Bueno, en este caso, pues el oficial hispano logró salvar a este hombre de
la muerte. En el noreste de Estados Unidos está en alerta precisamente por un ciclón, el ciclón Bomba. Avanza con una gran potencia equivalente a un huracán categoría 1. En Nueva Inglaterra reportan fuertes lluvias, vientos. También ha habido caída de árboles, escuelas cerradas. Esta es la segunda tormenta que golpea la región en una semana. Más de 220.000 personas se han quedado sin energía eléctrica. Y ha muerto esta madrugada Elijah Cummings. Él es miembro del Partido Demócrata, uno de los hombres más poderosos del Congreso de los Estados Unidos. El legislador, 68 años de edad, presentaba algunas complicaciones de salud desde hace algunos meses. Había sido uno de los blancos favoritos de los ataques del presidente Trump, sobre quien impulsaba una investigación para determinar si el presidente debía ser llevado o no a juicio político por su tarea en la Casa Blanca. Y otro migrante ha muerto bajo custodia de ICE. Se trata de Roilán Hernández Díaz, un ciudadano cubano, permanecía detenido en un centro correccional de Luisiana. Este hombre, 43 años de edad, fue hallado sin vida el pasado martes en su celda. Según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el sujeto se habría suicidado. El cubano se encontraba detenido desde mayo cuando solicitó asilo en El Paso, Texas, y fue considerado como inadmisible. Los familiares de Hernández aseguran que su esposa también ha sido detenida y liberada hace una semana. Según los allegados, el cubano permanecía aislado al momento de su muerte. Ronda de Estados Unidos, las noticias al momento. Hoy justamente deben comparecer ante los comités que conducen la investigación del juicio político contra Donald Trump, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea. Este diplomático, ya está con nosotros Emiliana Molina desde Washington. Justamente Emiliana es una de las personas que habría presionado al gobierno ucraniano para que investigara a la familia de Joe Biden, el principal rival político de Trump. ¿Qué se sabe sobre estas declaraciones o esta comparecencia que va a tener que hacer este diplomático? Adelante, Emiliana. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Y de hecho, uno de los diplomáticos que participó directamente en los mensajes de texto que llevaron a cabo esta presión al presidente ucraniano. La semana pasada, Trump impidió que Sondland, un donante republicano sin experiencia en diplomacia, rindiera declaraciones ante los congresistas y se supone que lo hará hoy a puerta cerrada. Antes de ser nombrado por Trump, Sondland había donado $1 millón al fondo de inauguración del presidente, según el Washington Post, y tenía una carrera construyendo hoteles muy similar a la del Ejecutivo. Este mismo jueves, los republicanos de la Cámara de Representantes planean forzar una votación sobre una resolución para censurar a Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y una de las personas que está liderando estas investigaciones del juicio político, alegando que Schiff engañó al público sobre la denuncia que motivó el juicio político contra Trump. Esto mientras en las últimas horas Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, junto a otros legisladores se reunieron con Trump para hablar de la situación en Siria. Los demócratas dicen que el Ejecutivo entró en una crisis en esta reunión tras la aprobación de una resolución en el Congreso con 364 votos a favor y solo 60 en contra, que condenaba el retiro de tropas estadounidenses en esta región. Fueron múltiples los republicanos que se unieron a los demócratas en este voto, algo que Trump no toleró en esta misma reunión y llevó a criticar a Nancy Pelosi. Creo que la votación, el tamaño de la votación, más de 2-1 republicanos votaron para oponerse a lo que hizo el presidente. Probablemente llegó el presidente porque estaban emocionados por ello y por eso no pudimos continuar en la reunión, porque él no se relacionaba con la realidad. Lo que presenciamos por parte del presidente fue un colapso, es triste decirlo. Aquí estamos con un tema que no debería ser sobre los republicanos o los demócratas, debería ser sobre Estados Unidos primero. Y lo único que encontré, simplemente en los que quedaron en la habitación, son los que más se preocuparon por el proceso de resolver este problema y asegurarse de que Estados Unidos esté seguro. Y me preocupa su comportamiento de Nancy Pelosi y sus acciones, es simplemente indecoroso.
Tras la tensa reunión, los demócratas se retiraron, asegurando que no había forma de hablar con Trump. El ejecutivo tuiteó horas después una foto de Pelosi ridiculizando a la líder de la Cámara de Representantes y diciendo que era como una política de tercera categoría. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, Ruth, regreso con ustedes. Emiliana, muchas gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. Pasamos nuevamente, o mejor dicho, a Nueva York, donde la Asamblea General de la ONU elige el día de hoy a los nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, un proceso que nos va a contar inmediatamente Alejandro Rincón. Está nuevamente empañado por una serie de polémicos aspirantes. Por ejemplo, en el caso de América Latina, Alejandro, un buen día para ti. El régimen de Maduro, a nombre de Venezuela, va a intentar uno de estos dos escaños que corresponden a la región. Ruth, televidentes del canal de las Américas, feliz mañana de jueves para todos. En minutos empezará en la Asamblea General de Naciones Unidas, el denominado Parlamento del Mundo, este proceso de votación con el objetivo de renovar 14 escaños de los 47 que componen el Consejo de Derechos Humanos, la máxima instancia a este nivel dentro del conjunto de la Organización de Naciones Unidas. 193 votos están en juego y es necesaria una mayoría absoluta, es decir, 97, con el objetivo de poder asegurar uno de estos codiciados puestos dentro de ese cuerpo diplomático. Este proceso, para el caso particular de América Latina, está marcado por una controversia en este 2019, a raíz de una de las dos candidaturas que están en juego y que son posibles para la región. Recuerden, a América Latina técnicamente le corresponden 4, pero hay 2 vacantes que son las que están hoy en juego. De antemano se conocía la candidatura de Brasil, pero Venezuela está buscando los votos necesarios para asegurar ese puesto. Venezuela opta a una posición en el Consejo de Derechos Humanos cuando esta misma entidad investiga ahora mismo al país y en particular las acciones del régimen de Nicolás Maduro por una serie de abusos a este tipo de derechos en la nación suramericana. Un país que en los últimos años ha sido cuestionado no solo por el organismo internacional, sino por el conjunto de la comunidad internacional sobre las constantes agresiones a este tipo de derechos allí. Sin embargo, están a la búsqueda de tener un asiento en este cuerpo diplomático. Justo a esta jornada llegamos con una serie de expresiones de oposición a la candidatura de Venezuela. Por una parte, Costa Rica a último momento puso su nombre dentro del sombrero con el objetivo de intentar ganar respaldo en la comunidad internacional y ofrecerse como una alternativa a la candidatura de Venezuela. La pregunta, consecuentemente, de la jornada es: ¿Costa Rica alcanzará a último momento lograr los 97 votos y lograr minimizar esta posición o la candidatura de Venezuela? Es lo que está por verse y empezaremos a ver allí, la redundancia, dentro de la votación del Consejo de Derechos Humanos. Los países que hasta el momento han expresado una oposición directa, por una parte la Argentina, en el transcurso de ayer emitía un comunicado en donde pedía justamente a la comunidad internacional no respaldar con su voto a Venezuela. Lo mismo han hecho tanto Brasil como Chile, quienes a través de distintos comunicados han expresado esa posición de oponerse a que la gente o que la comunidad internacional, recuerden, el Parlamento del Mundo, vote para respaldar la llegada de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Y adicionalmente Chile, por ejemplo, mencionaba que en caso de que Venezuela logre los 97 votos necesarios, pues realmente el Consejo de Derechos Humanos para su nuevo periodo quedará pues manchado con una tela de duda, un manto de duda, pues a raíz de que estaría siendo integrado por un país, en particular Venezuela en este caso, que pues está siendo investigado precisamente por esta causa. De momento crece ahora la expectativa aquí en la sede general de la Organización de Naciones Unidas, donde nos encontramos ahora y en donde en minutos se prevé que empiece esta votación. 9 de la mañana, 51 minutos en la costa este de los Estados Unidos. El proceso despega a las 10 de la mañana. Ruth, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Gracias, Alejandro. Vamos a estar actualizando esta información que nos da Alejandro Rincón desde la ONU. Vamos a hablar del cigarrillo electrónico. Las autoridades de Miami Beach han prohibido el uso de estos dispositivos en parques públicos. ¿Qué ha dicho el alcalde de Miami Beach? Ha dicho que los cigarrillos electrónicos se están convirtiendo rápidamente en una crisis de atención médica. La noticia enseguida con Paola Serna. Adelante, Paola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, esta es la decisión a la cual ha llegado la comisión y el alcalde de la ciudad de Miami Beach, Dan Gerber, quien básicamente dicen que hasta ahora, hasta este momento, pues se prohibirá el uso de los vapeadores o de los cigarrillos electrónicos en los parques de la ciudad de Miami Beach. El alcalde reiteró que es ya comprobado el riesgo que representa para la salud pública el uso de estos aparatos, y es esta la razón por la cual Miami Beach se une a varias ciudades más a nivel nacional y a otros estados como Washington, New York, también Oregon y Montana, que están ya prohibiendo a nivel estatal el uso de estos aparatos, luego de que ya alrededor de 26 personas hayan fallecido debido a complicaciones pulmonares por el uso de los vapeadores. A nivel nacional, pues poco a poco se van uniendo más ciudades, más estados, y se espera que en los próximos meses hagan los anuncios varias de estas ciudades sobre las prohibiciones que hacen de manera particular. Pues bien, reiteramos, en Miami Beach comenzará a hacerse efectiva la prohibición de los vapeadores, de los cigarrillos electrónicos en los parques públicos. Por supuesto, aquellas personas que no cumplan con esa regulación recibirán una multa por parte de las autoridades. Esto tienen que tenerlo claro tanto los residentes como los turistas que llegan a esta popular ciudad. Por ahora es la información desde Miami. Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Un buen día, Paola. Acogerse a las disposiciones en Miami Beach. Vamos a un corte comercial aquí en la mañana de NTN 24. En pantalla, el antes y el después. Alejandra Anguiano, una joven mexicana, fue víctima de bullying por su sobrepeso. Con disciplina, dice esta mujer, decidió un día bajar y empezó a hacerlo. 50 kilos, ese fue el resultado, 110 libras. Esto para mejorar su salud. Ahora ella va a competir por el título de Miss Tierra Veracruz 2019. 4 años, este ha sido el tiempo que le tomó llegar a la figura que tiene actualmente, ajustes en su alimentación, ejercicios, ha conseguido esta meta. Sin embargo, enfatiza que su motivación no fue producto de la vanidad, sino un acto para prevenir enfermedades futuras, ya que los médicos le habían advertido que podía sufrir por esta condición. La tenemos aquí en la mañana de NTN 24 para que aconseje, ha dicho, quiero llegar con un mensaje a la juventud sobre la conciencia que deben tener, no solo del hecho estético, sino de la salud. Alejandra, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. ¿Qué fue lo que hizo cambiar ese chip? Además de que los médicos decían, señorita, a usted le puede pasar cualquier cosa. Hola, Ruth, muy buenos días. Buen día. Originaria de Veracruz, y pues en estos momentos me encuentro representando a mi municipio orgullosamente en el certamen Miss Earth 2020, como le decimos nosotras. Bueno, antes que nada, el certamen tiene como finalidad pues promover el cuidado del medio ambiente, el amor a la madre tierra, pero a veces la visión y la historia de vida que muchas personas, en especial las mujeres, jóvenes y adultos, creemos de fondo, pues es un poco complicada. A veces creemos que entrar a un certamen de belleza siempre debe de ser por un estereotipo muy alto, que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo cumplir. En mi caso, pues, desde chica padecí obesidad. Cuando yo ingresé con una nutrióloga, que es una especialista en nutrición, ella me dijo que no tenía ni siquiera sobrepeso, que mi nivel ya era obesidad tipo 2, entonces pues yo me espanté muchísimo y dije, pues, ¿qué sigue? A tipo 3 y de ahí obesidad mórbida, y pues con eso conllevar más enfermedades de alto riesgo cardiovasculares, como no son infartos, diabetes. Entonces, pues, la trombosis, que es algo muy peligroso en estos tiempos, y bueno, también fue para mí algo, pues tocar fondo, más que nada, ya no por estética, sino por salud, porque en ese entonces yo no contaba con la oportunidad de entrar a un certamen de belleza. Ese no era te lo imaginabas, ni siquiera. O sea, no ¿alguna me vez imaginaba, te lo planteaste, ajá. como decías, desde chica yo tenía sobrepeso? ¿Cómo fue tu realidad cuando eras chica? ¿Qué pasaba? Porque aquí tenemos en nuestros apuntes que sufrías de bullying, la gente se burlaba. ¿Cómo es ser una niña gordita en un aula de clases? Así es, Ruth. Mira, ahorita en la actualidad la sociedad está carente de muchos valores. Total. Principalmente educación, respeto, equidad de género. Yo aparte me encuentro estudiando una licenciatura en Derecho. Ya tengo una maestría en Educación Básica y bueno,
pues en el área de las leyes sabemos que ya discriminar está penalizado y bueno, y pues ahora esto conlleva también a traumas. Y yo siempre he dicho que los traumas, cuando no se saben manejar, tienen salidas muy feas y muy fáciles que pueden llegar a ser el suicidio, haciendo que muchos jóvenes desistan en el camino a lo mejor de bajar de peso y se vayan guiando por una luz falsa que es el suicidio, en donde creen que ya no hay solución a nada. Y bueno, en un aula o ser una niña o un niño gordito es muy triste. Pues prácticamente te aísla. ¿Qué es lo que recuerdas con quizás más dolor? Porque a veces la gente es muy cruel. Así es. ¿Qué te decían cuando eras chica o cuando eras adolescente o de pronto rechazada por algún novio o simplemente no te paraban bola? A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa etapa? Pues mira, es una etapa muy triste que antes me costaba mucho trabajo recordar. De hecho, dicen que cuando recuerdas algo y logras contar esa historia sin llorar es porque la has superado. Y yo creo que ahora para mí contar la historia de la obesidad, el brinco que he dado de esa etapa tan triste en mi vida hasta donde estoy ahorita, es algo para mí que lo cuento con mucha satisfacción, porque gracias a que pude canalizar mi obesidad de una manera sana, me trajo muchas cosas muy buenas, porque a lo mejor el ser una niña obesa no tenía amigos, no tenía novio, nadie me invitaba a fiestas ni a reuniones, entonces busqué entrar a clases de inglés, de pintura, de danza, de música, me preparé mucho ese tiempo, entonces ahora que logré bajar de peso soy una persona sana físicamente, pero también soy una persona preparada intelectualmente y creo que es lo que necesitamos, gente real, no estereotipos, personas que se preparen y que den equidad a los demás, que no porque tengas marcas de acné, estrías, sobrepeso, eso no marca tu intelecto, todos tenemos las mismas oportunidades, así como existe la discriminación por vía de preferencia sexual, por religión, a los adultos mayores, personas con capacidades distintas. Creo que todos somos únicos y especiales y un físico bonito no te va a dar el valor que muchas veces creemos que merecemos, porque todos necesitamos de todos y yo siempre dije, nunca le tires ladrillos a una persona que con eso pueda hacer un castillo muy hermoso. Y fue lo que a mí me pasó. Y lo hiciste. Una agradable conversación contigo, Alejandra, una chica bastante que reflexiona sobre lo que fue, y como bien lo dices, ¿no? Trataste de hacer una fortaleza, algo que se podía haber convertido en una debilidad. Cuando uno es chico no maneja bien ese tipo de situaciones, las burlas, los rechazos, la discriminación, porque eso es lo real. Cuando hay una persona que está estereotipada o cuando no cumple con unos requisitos sociales absurdos que hay en la sociedad. Alejandra, bonita por fuera, linda por dentro. El dicho conocido, pero esa es la impresión que me has dado. Y a toda la gente. Gracias. Miss Tierra, Veracruz 2020, protagonista de una historia, ha logrado quitarse 50 kilos en 4 años, pero dejar un lindo mensaje en la sociedad mexicana, en la sociedad mundial y en la juventud, por supuesto. Gracias. Gracias, hasta luego. Un buen día. Revisamos inmediatamente qué otras situaciones se dan en el mundo, en el acontecer noticioso. Y esta es la imagen que le duele a muchas personas en España. En el mundo también se lamentan lo que sucede en la ciudad de Barcelona. Las cenizas de lo que sucedió el día de ayer con los disturbios. Tercera jornada consecutiva de protestas por la sentencia del Tribunal Supremo Español a los líderes independentistas. Estas manifestaciones terminaron de nuevo en actos vandálicos, episodios de violencia, 400 contenedores de basura, una docena de automóviles fueron incendiados. Los manifestantes lanzaron bombas incendiarias, ácido también, contra las autoridades, contra los mozos de escuadra, que intentaban contenerlos. Los uniformados, dicen, han respondido con gases lacrimógenos, con balas de goma. El saldo, además de estos destrozos y de una sociedad golpeada, 97 personas heridas, 33 detenidas. El presidente de la Generalitat, ahí en pantalla, ha atribuido a infiltrados y a provocadores estas 3 noches de desmanes en Barcelona. Quim Torra ha pedido al separatismo que insista, sin embargo, en la desobediencia civil y ha amenazado con otro referéndum independentista. Cada derecho prohibido
tendrá que ser ejercido nuevamente. Cada libertad amordazada tendrá que defenderse nuevamente. Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Se habrán de poner nuevas urnas para la autodeterminación. Lo más comentado en Europa el día de hoy, justamente en Bruselas, se ha anunciado ya humo blanco para un nuevo acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ambas partes, Reino Unido y la Unión Europea, han encontrado una solución que califican justa, también satisfactoria para todos. Igual hay mucha tela que cortar todavía porque debe pasar por el Parlamento de Reino Unido y también por el Parlamento de Bruselas. Vamos a saludar a Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, quien nos habla sobre cómo avanza la cumbre europea y cómo sigue este tema del Brexit, que según Boris Johnson, pues el 31 de octubre ya debería darse. Así es, Ruth, muy buenos días para ti, para todos los televidentes de la mañana. Luego de una jornada maratónica que empezó en realidad en el mes de septiembre, pero que se volvió intensiva desde el día martes, lograron un acuerdo ambas partes. Aún se desconocen los detalles ciertamente de este alcance de este nuevo acuerdo, pero lo cierto es que ambas partes se muestran en términos generales satisfechas. Sin embargo, si entramos a revisar el tema del acuerdo y las respuestas que se han obtenido hasta el momento desde el lado del Reino Unido, vamos a encontrar unas visiones bastante encontradas. Encontramos, digamos, desde el lado de Bruselas, una claridad absoluta que lo más importante es no tener una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, pero desde Reino Unido encontramos bastantes voces de insatisfacción. Por un lado están los laboristas, que dicen que este acuerdo es peor que el que se tenía con Theresa May. Encontramos un país como Escocia, que en el famoso referendo de hace 3 años votó con una mayoría de más del 60% de quedarse en la Unión Europea y siente el sinsabor de tener que salir. Y encontramos también a los de Irlanda del Norte, que dejan claro que no quieren nada que tenga que unirlos demasiado a la República de Irlanda, y ya le han expresado a Boris Johnson que no respaldarán este acuerdo. Así que este sábado hay una sesión extraordinaria en el Parlamento británico, la primera en celebrarse un sábado después de 37 años, donde Boris Johnson tendrá que poner las cartas sobre la mesa y muy seguramente va a tener que luchar por esa mayoría que en este momento no tiene, pero que aseguró a los europeos que tendría. Y de ser las cosas así, Ruth, entonces tendríamos un acuerdo de salida el 31 de octubre y el Reino Unido y la Unión Europea tienen 1 año y medio para negociar un acuerdo comercial que favorezca a ambas partes. Y con esta información yo me despido de ustedes y volvemos la próxima semana con más temas europeos. Muchas gracias por ese reporte, Juliana. Vamos aquí a hacer un corte comercial. Gracias por su sintonía con NTN 24. Enseguida quédese con la programación de este canal. Viene